Cordial saludo, somos el grupo 273 del curso de Psicología Política y vamos a responder a la pregunta según los lineamientos de la guía. La pregunta dice, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? Bueno, eh, el análisis crítico del discurso nos permite entender que el lenguaje no solo sirve para comunicar las ideas, sino que también esto refleja y mantiene las ideologías y las relaciones de poder dentro de una sociedad. Em, con este enfoque podemos descubrir cómo los discursos políticos, mediáticos o sociales influyen en la manera en que interpretamos la realidad. Entonces, como ejemplo, algunos discursos pueden presentar ciertos grupos peligrosos o inferiores, mientras que otros los muestran como superiores o ejemplares. Bueno, esto demuestra que el lenguaje puede usarse más, se puede usar para mantener una visión desigual del mundo. Entonces, como conclusión, este tipo de análisis nos ayuda a identificar los mensajes ocultos que estos refuerzan las ideas de los sectores dominantes y al mismo tiempo nos invita a cuestionarlos, pues como para tener una visión más crítica y justa de una realidad social. Y le doy paso a mi compañero. Bueno, pues en relación a de qué manera el análisis del discurso crítico contribuye con estas ideologías, considero que el lenguaje es fundamental, ya que por medio de la estructura que maneja, como es la sintaxis, el énfasis y las estructuras narrativas, se puede tanto como convencer o persuadir de alguna manera en algunos discursos sociales. Pues un ejemplo claramente es, por ejemplo, en el sentido cuando se hacen elecciones políticas. En este sentido, pues se exponen las ideas y por medio de estas ideas se dan los puntos de vista, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto y la realidad social en la que se encuentra. Doy paso a la compañera. Gracias. Bueno, el análisis crítico del discurso nos muestra que las palabras nunca son neutras. Detrás de cada discurso hay ideologías, hay intereses y relaciones de poder. Cuando analizamos cómo se construye el mensaje en política, medios o incluso en conversaciones cotidianas, descubrimos que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la moldea. Reflexionar sobre esto nos permite cuestionar lo que damos por hecho y reconocer quién se beneficia de esas narrativas. De esta manera, si no cuestionamos el mensaje, terminamos aceptando como verdad lo que en realidad son estrategias de poder. El análisis crítico del discurso nos invita a ver más allá de las palabras y a descubrir quién define la realidad que vivimos. Doy paso a mi compañera Sofía. Eh, Estoy de acuerdo con mis compañeros. El análisis crítico del discurso contribuye de una forma fundamental a mostrar elementos tanto políticos como ideológicos que se presentan de manera dominante en los discursos sociales. Este se centra en cómo el lenguaje puede ser utilizado como una herramienta también de poder en algunos contextos. Y este enfoque no solo analiza como tal las palabras o las estructuras lingüísticas, sino que también muestra contextos sociales, culturales e históricos en los que pues algunas veces se producen los discursos. A través de ese análisis se puede lograr evidenciar cómo ciertos grupos sociales e instituciones, como vienen siendo medios de comunicación, élites políticas o medios, o bueno, el Estado por sí mismo, reproducen su ideología y mantienen su hegemonía mediante la construcción de los significados que le dan. Este permite identificar voces privilegiadas y cuáles son silenciadas. Asimismo, pues a partir de allí se pueden justificar las desigualdades o se legitiman ciertas prácticas sociales. Muchas gracias. Bueno, el análisis crítico del discurso constituye una herramienta fundamental para
relevar los elementos ideológicos y políticos que se ocultan tras discursos sociales desde una perspectiva de autores como Norman Foucault y Theon Pandy. El lenguaje no es un medio neutro de comunicación, sino un espacio donde se ejercen y reproducen relaciones de poder. A través del análisis crítico del discurso es posible identificar cómo determinados grupos o instituciones imponen su visión del mundo mediante estrategias lingüísticas que legitiman su autoridad y naturalización de desigualdades sociales. En este sentido, el análisis crítico del discurso permite desentrañar la dimensión política del lenguaje, mostrando cómo las palabras pueden funcionar como instrumentos de control o resistencia, promoviendo así una lectura más consciente y transformadora de los discursos que circulan en la sociedad.